2, desde el 20 al 23 es lo que nos queda. Y bueno, ya Moni oró. Le he llamado a esta pequeña parte muertos y resucitados. Pero los últimos versículos, ponerle un contexto o un tema a estos últimos 4 versículos, 20, 21, 22, 23 y 4 versículos. Contamos del 20, pensamos hasta el 23, que son 3, pero hay que incluir al 20. Bueno, pues vamos a comenzar primero viendo el versículo 20, como lo dice. Y vamos a hacer, aunque no nos vamos a adelantar, pero hay algo interesante que se puede ver entre el verso 20 y el 3.1. Hay algunas personas que lo bosquejan y lo hacen hasta el 3, del 1 al 4, o sea, comienzan en el 2.20 hasta el 3.4, porque es prácticamente un contexto, pero no voy a hacer eso porque a Moni le toca la semana que viene, o sea que aquí lo vamos a dejar hasta el 20, personalmente. Siéntase libre. Y vamos a terminar hasta el 20 hoy. Entonces, aquí hay una parte muy importante en el verso 20 que dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Y el 3.1 también dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No sé si pudieron palpar la similitud que hay entre que el verso 20 dice que habéis muerto ¿con quién? Con Cristo, y el 3.1 dice habéis resucitado con Cristo. O sea, ambas cosas utilizan la conjunción, el con, para uno la muerte y el otro la resurrección. Por eso hay algunos que lo unen y lo hacen completo. Y aquí esa palabra o preposición en el griego es zoom, y es lo que está buscando, que tanto como en la muerte como en su resurrección nosotros estamos conjuntamente con Él. Ahora, ese juntamente con se puede traducir también como junto con, o sea, nosotros estamos junto con Cristo en su muerte y estamos junto con Cristo en su resurrección. Se usa mayormente para personas, y oigan esta parte que es muy importante. Está implicando esta palabra en griego una estrecha relación de compañerismo, de caminar con el Señor. Entonces, yo he caminado con Él a su muerte y también camino con Él, o estoy conjuntamente con Él unido, con ese compañerismo. ¿Se acuerdan aquel versículo que lo estudiamos, donde hablaba de que se refería a Cristo, de estar con Él, y se refería de una forma física? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Creo que lo estudiamos en el 2.1 cuando comenzamos. Esto me está llegando ahora mientras lo estoy. No lo hubiera tenido bien fresco, lo hubiera dicho el versículo tal. Pero se está refiriendo siempre cuando Pablo en la Biblia habla, no pensemos nunca de que, ahora te doy la palabra encarnación, no lo veamos como lo veían los colosenses, de una forma mística. Siempre hay que pensar en el Evangelio de una forma personal con el Señor, de una forma de que estoy con Él, de que Él está aquí conmigo. Y es lo que está tratando, de que Pablo está tratando de traer a los colosenses, porque acuérdense que está tratando también un problema, que es lo que a veces uno tiene muy siempre, el Señor. No, de forma personal. Acuérdense que el Evangelio es una relación personal con el Señor. Y aquí con es pensar con Él en su muerte y con Él en su resurrección, del compañerismo. Ya termino para darte la palabra. Para cerrar esta parte. Dice, Pablo sin duda desea hacer sobresalir lo que tenemos como fruto de nuestra unión con Cristo, que estamos unidos con Él. Ese con es una unión. Y pongo mis notas. Dice, asumimos que el Espíritu Santo está involucrado en la unión de ambas cosas, tanto en la muerte como en la resurrección, tanto en la resurrección como en su muerte. Incluso yo tengo por aquí, antes de la palabra encarna, en Efesios 2.6, está también utilizando la misma palabra juntamente con, o sea, de unir. Y yo sé que a nosotros nos suena algo familiar, de que sabemos de que estamos unidos con Cristo, pero acuérdense que el contexto de lo que la palabra estaba trayendo con los colosenses era la unidad del cuerpo, y está hablando de ese cuerpo de Cristo, y dando a entender de que estaban unidos a ese cuerpo, y que ese cuerpo no es malo, que era lo que se enseñaba en aquel entonces con el problema del gnosticismo. La materia es mala y el cuerpo es malo, y aquí está hablando de que estamos unidos. Si Cristo
resucitó en su cuerpo celestial y yo, que está desmontando la parte gnóstica de que supuestamente mi cuerpo es malo, Pablo está diciendo, no, yo estoy unido con él. Y si estoy unido con él, se entiende de que yo puedo recibir esa plenitud, ¿se acuerdan? Toda esa deidad de Cristo y por lo tanto caminar con él. Entonces, no lo vean simplemente como esa unidad que hoy podemos, porque para nosotros no es un problema la parte de esto, de que pensamos de que el cuerpo es malo, pero para ellos esto era algo muy fuerte, decir que yo estaba unido con Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Y era lo que ciertamente se estaba tratando de montar. Cada cosa del Espíritu Santo, a los colosenses, sabemos que Dios no es casual, Dios es de propósito y es muy objetivo. Y cada palabra tiene algo para ellos, un propósito, un poder, un desmontar algo, un traer vida, traer aclaración sobre lo que estaba pasando. Efesios 2:6, ¿quién lo tiene? ¿Lo puede leer? Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Conjuntamente, nuevamente, se está hablando con él, conjuntamente. Y Romanos 8, 10 y 11. 8, Romanos 8, 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Aquí tenemos las dos cosas, tenemos la muerte y la resurrección. El verso 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, hemos muerto con el Señor. Y luego ese mismo espíritu que ha hecho que nuestro cuerpo muriera, o sea, de que hemos muerto al pecado, pues también nos vivificará el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos. Vale. Hay tres formas como Dios se revela. Número 1, a través de la palabra. 2, a través de su creación, da testimonio. Y la segunda, no solamente el sentirlo, claro, del Espíritu Santo de testimonio. Entonces, siempre hay que enfocarse de estas tres formas de que Dios se mueve. Que tú tienes pensado hacer una cosa y no sé por qué, cómo vino, pero el Señor ha hecho así. Amén. Bueno, entonces seguimos en el verso 21, bueno, el verso 20 todavía no lo dejamos, porque habla de algo que ya habíamos visto y habla de los rudimentos del mundo. Y acuérdense que tuvimos ahí la parte de la posición de rudimento, hay algunas incluso traducciones que no dicen rudimentos, sino elementos del mundo. Pero la posición más cerca es donde se está refiriendo a las cosas de este mundo, a cosas, hay otros que piensan que estos elementos se refieren, porque acuérdense que también un problema que había en Colosenses era el problema de los ángeles. Entonces tratan de tomar alguna posición refiriéndose a que estos elementos tienen que ver los elementos celestiales, las constelaciones que también las contemplaban. Pero para nosotros, yo sé que todos estaremos de acuerdo, estamos con la posición de que estos elementos se está refiriendo a las cosas vanas, a las cosas tradicionales, rudimentos del mundo, palabras suecas, filosofías, enseñanzas sin sentido. Entonces nosotros nos vamos a mantener, que creo que es la posición más sana, que estudiando por lo que vimos. No vale nada. Exacto, rudimentos, cosas del mundo, vanas, sutileza, huecas, que estamos ahora mismo llenos de muchas cosas. El positivismo, el campeón, como ahorita hablamos Valentín y yo, todas estas cosas que a la verdad no tienen ninguna enseñanza y que están huecas. Todo este lío y rollo que se ha metido con el asunto del liderazgo dentro de la iglesia, la misma psicología que trata de desmontar todo lo que tiene que ver con enfocar el punto fuerte del problema del hombre, que ¿cuál es? El pecado. Y simplemente, y todas estas cosas, yo me acuerdo que ahorita hace un ratito, bueno, estaban Valentín y yo tomando un café, así literalmente escuché hablar de un pastor decir que todo no es espiritual. Así mismo decía sobre un problema de una persona, que hay que ver con la conducta. ¿Y qué es el resultado de esto? Bueno, de que ya la misma iglesia va asumiendo de que hay cosas de que no se resuelven a través de la Biblia. Hay otra forma de resolverla a través de la conducta, el comportamiento, y tratan como, mira, es que tú tienes un problema. Sí, pero Jesús dijo que todo esto del corazón del hombre, que lo vamos a ver luego más adelante, de donde salían las fornicaciones, los adulterios, y es de aquí que sale, de tu problema, de tu concupiscencia, del pecado del hombre, y no hay más. Entonces, quiero refrescar un poco pero de... esa fila que separa de Dios, ¿no?
final te separa. Así es. Quiero recordar la parte del rudimento que lo mencionamos. Aquí lo voy a mencionar enfocándolo ya a este pequeño trozo de Colosenses 2:20. Acuérdense que el rudimento es en el griego era estoiken o la estoichea. No sé si se acuerdan. Y son de las engañosas especulaciones de los misterios gentiles y de las teorías judaicas. Todo mundo antiguo por lo regular tienen sus, a ver si me viene el asunto de los griegos, que los griegos tienen los griegos tienen la parte, los griegos tienen su, lo que habla del Zeus y aquellas cosas, se me va el nombre, mitología, exactamente, mitología, esa es la palabra que andaba buscando. Entonces, cada tribu, pueblo antiguo tiene, por lo regular, tiene mitología de cómo se forman, etc. Zeus no viene en la Biblia, ¿no? No, eso no existe, eso es mitología griega. No. Entonces, así mismo también, tal cual los judíos también tienen su mitología y tienen sus cosas. Por ejemplo, tienen a Lili, no sé lo que han escuchado, Lili, que fue la primera mujer, etcétera, etcétera, toda esta historia. Pues esto es mitología también judaica. Y ellos también tienen su, en esta parte donde hablamos de rudimento, tiene que también entrar esto. Entra la mitología y cosas así. Pues bueno, esto estaba infiltrando también en los colosenses. Entonces, estas cosas se presentaban como superiores a la fe en Cristo, y este era el problema, de que cuando tú pones esto por encima de la fe cristiana, pues ya hay un problema. En Colosas, el culto a los ángeles, que se menciona en el versículo 18, tienen a Colosenses 2, para que refresquen un poco, porque el final aquí, Pablo lo que hace es recoger un poco ya lo que iba enseñando. Y el verso 18, ahí mismo de Colosenses 2, dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Y aquí tiene que ver con un poco de todo esto, aunque acuérdense que estamos en Colosa, que era una ciudad que no era judaica o no era Israel, pero que donde venían también y se estaban infiltrando todas estas cosas de culto a los ángeles, todo esto. Se explicaba por la suposición mantenida por los judíos gentiles, como es dicho, en aquel distrito, de que las constelaciones, por eso hay personas que, vuelvo al asunto de los elementos, pero nada que ver, sino el versículo 18 sí lo aplica literalmente. Eran o bien mismas seres celestiales animados y estaban para darle culto y hacer todo esto. También dice los principales rudimentos de la religión judaica, como le digo gentil, descrito también como los rudimentos del mundo. A veces copio cosas, luego escribo lo mío y la leo los dos. Por eso a veces vuelvo y digo realmente lo que he tomado de algún comentario bíblico. Aquí lo importante también es que Pablo está hablando de muertos al pecado. Y en este caso es muy importante porque la vida cristiana, en tu ir, como dice la palabra de Dios, que tú vas perfeccionando a ese varón perfecto, eso sí es progresivo. Eso es progresivo en nosotros. Y todos lo sabemos porque cuando nos convertimos, habían cosas que las veíamos como normales y poco a poco el Señor fue tratando con nuestras vidas y nos dimos dando cuenta de que eran pecados. Eso es progresivo. Pero cuando Pablo habla aquí, la palabra de Dios habla muertos al pecado, como dice el verso 20, pues si habéis muerto con Cristo, esto no es progresivo. Por eso la salvación es instantánea. Cuando tú entiendes que has muerto con Cristo, has sido partícipe en su muerte y en su resurrección, como dice la Biblia, tú estás sentado en lugares celestiales con el Señor. Hay veces que es penoso que realmente, y esto es muy importante, espero que para nosotros no lo sea en el sentido de que ya lo hayamos comprendido, pero para muchos creyentes, que esto también viene ligado, y aquí metemos la parte de lo que es la tradición, refiriéndome literalmente a la Iglesia Católica, venimos con el cliché de que nuestra salvación es la salvación, no estoy hablando de la transformación cristiana, la salvación es progresiva. De que la fe, la obra te van a ir llevando hasta que tú puedas, y aquí entra la parte incluso que veremos en el versículo 23, donde incluso a través de la flagelación, del ascetismo, que lo mencioné de unas pinceladitas el domingo, pues tú te vas purificando para la salvación. Eso es una cosa, y eso es enseñanza de la iglesia tradicional. El Evangelio lo que enseña es que inmediatamente tú te conviertes y mueres a Cristo y resucitas con Él, estás sentado en lugares celestiales. En ese momento. Ahora, tu transformación, claro que sí va a ser progresiva, vas conociendo al Señor, pero hay gente, ¿por qué digo esto? Porque vienen con ese cliché y tú le preguntas, ¿tú eres salvo? Bueno, cristianos, bueno, no están seguros de su salvación, dudan de la salvación que tienen con el Señor.
La Biblia está diciendo de que es automático, estás sentado automáticamente cuando tú te conviertes y estás en lugares celestiales. Y eso, como dice Jesús en Juan capítulo 10, el Señor conoce y inmediatamente te conviertes, tú comienzas a escuchar a su voz, porque ya tú eres oveja de su prado, has entrado en el ¿Cuándo más redil. apasionada estás? ¿Verdad? Porque como es nuevo todo esto, tú no sabes, nunca has tenido tú ese vigor dentro de ti, nunca esto, es cuando más... Yo a veces le digo, Señor, quisiera enamorarme más, como pasión, no es de decir, es mi Salvador, yo sin él, porque es cierto, no hacemos nada, pero además de hacerlo con pasión, de poder que tenemos que estar... Eso es un caminar con el Señor y es poco a poco vas entendiéndole, vas conociéndole. Por miedo, que lo tengamos por pasión. Claro, por eso se consigue en la búsqueda, en la búsqueda, en el caminar. Entonces, esto es muy importante y por eso decía, ojalá y que para esto no sea una nueva noticia de que digamos, ala, porque lo tengamos asumido, de que somos salvos, porque de verdad lo digo, creo que fue en Estados Unidos que se hizo una encuesta y ya asunto con estadística. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, la misma mezcla que tenemos hoy en día, también nos está predicando en la palabra arrepentimiento de pecados, si nos está predicando otra cosa, la gente no sabe si es salva o no, la gente no se le enseña la Biblia y tú le preguntas y se hizo una encuesta y creo que el 60% no sabía, yendo a la iglesia gente, o no era que no sabían si eran salvos, sino de que entendían de que un día serán salvos, o de que la salvación se completa cuando te mueres y te presentas delante del Señor y el Señor te dice, entra al gozo de tu Señor. No, es que la Biblia me dice que hoy entro al gozo con mi Señor. Es que Jesús dijo, me voy hoy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes estén. O sea, un día estaremos con Él, pero ya no está siendo copartícipe de ese lugar que Él está preparando. Entonces, es muy importante esta enseñanza porque aquí entraría... para que no abrir una ventana y no meterme porque no quiero entrarme, pero quizá entra la parte de donde dirá el movimiento calvinista, ¿lo ves? O sea, la salvación es segura. Sí, la salvación es segura, siempre y cuando nosotros permanezcamos en el Señor. Porque el que yo ahora mismo esté con el Señor en lugares celestiales, no significa que mañana puedo hacer lo que quiera, porque exactamente, porque ya soy salvo. Eres salvo. Y guarda tu salvación con temor y temblor, como enseña la palabra de Dios. Todo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces eso es lo que enseña. Pero sí de que estamos sentados en lugares celestiales, por eso está diciendo, y luego es el inicio, por eso les digo y repito, lo hacen junto el 20 hasta el 3:4, porque es todo una continuación. Estoy muerto y estoy resucitado con Él. Y ese con es instantáneo, no es progresivo, no es que me muero y un día automáticamente me muero con Cristo y también resucito con Él, y eso es automático. Estoy sentado con Él en lugares celestiales. Romanos 6, desde el 2 al 6, nos da un pequeño detalle sobre esto. Alguien que quiera leerlo. Romanos 6, del 2 al 6. Un Gedeona. Del 2 al 6. Bueno, lo leo yo. No, es que yo tengo la letra esta más pequeña. Entonces se están peleando por leerlo. Bueno, lo voy a leer desde el 1. Dice, ¿qué pues diremos? Dice la palabra de Dios, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado en ese momento, como hemos estado viendo, ¿cómo viviremos aún en él si hemos muerto? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, la misma palabra, el sum, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que hemos muerto, el pecado ha sido crucificado y realmente no deberíamos de servir más. Hay un comentarista muy bueno que se llama John
Lightfoot, no sé si lo han escuchado mencionar, es de los años 1600, pues muchos comentaristas de ahora hacen referencia a él, comentaristas conservadores, si lo pueden luego también buscar, y voy a leer un pequeño trozo que él habla sobre esto. Dice: Pablo usa la fuerza de la proposición apo, que se ha traducido como separó, para indicar con ese vigor que en virtud de nuestra identificación con la muerte de Cristo, los principales elementos del mundo ya no tienen poder sobre nosotros. Eso es muy importante. O sea, los elementos del mundo, la concupiscencia, no tienen poder. Si nosotros en algún momento estamos haciendo algo que no es una atadura, debemos darnos cuenta de que necesitamos a ver cómo lo digo, para no entrar en otra parte. Necesitamos poner énfasis en ese problema para ser libertados, porque un cristiano no puede tener ataduras sobre algo, sobre nada. Tenemos nosotros que tener autoridad sobre esto. ¿Perdón? A la orilla. Entonces, nosotros necesitamos poner énfasis sobre esto. ¿Y cómo se vence esto? Ayunando y orando. Tiene la capacidad de enseñorearte sobre el pecado. Entonces tú necesitas ponerle asunto a este tema, porque la Biblia lo que enseña es que hemos muerto al pecado. Entonces algo no puede serte atadura. Tienes una atadura con lo que sea, buscar al Señor, como hablábamos el día, ayuno, oración, meterte con Dios y te vas a enseñorear sobre esto, no más. Es lo que la Biblia enseña. A lo mejor hay cristianos que tienen atadura y el Señor no deja caer en la tentación. No, porque una atadura te va a llevar a la tentación. No, es que una atadura te va a llevar a la muerte y al pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Un cristiano que tiene atadura sobre algo tiene que poner énfasis sobre eso y ser libertado, porque era lo que decía, tu vida de libre en el Señor es progresiva, y cuando hablo libre me refiero pues eso mismo es lo que me refiero. Pero eso es lo que me refiero, en Cana, porque ya que lo mencionaste, está en el audio, tengo que traer la aclaración. Cuando me refiero a que tú estás sentado en lugares celestiales, estás sentado en lugares celestiales y tú eres ya cristiana. Pero el progreso de tú irte santificando, de tú ir dejando tu vida pasada, eso es progresivo. Entonces ahí es donde tú tienes que entrar con ayuno, con búsqueda de Dios, para tú ir dejando las cosas viejas, esas cosas dejarlas detrás. Y eso es porque incluso la traducción que tenemos de en Cristo soy nueva criatura y las cosas viejas han pasado. ¿Escucha? Pero escucha, la traducción original, esas cosas van pasando, es lo que realmente dice, deben de ir pasando. Entonces tú no puedes hoy, dentro de 5 años, ser la misma, ni ser el mismo. Hay un problema. Las cosas, tu concupiscencia, tus problemas, siguen estando ahí y tú no lo has trabajado. Y es todo lo que tú necesitas, no necesitas más. Es la mejor excusa que tiene un cristiano de decir, no puedo dejar esto porque tengo una atadura. Mentira, ¿para qué murió Cristo entonces? Entonces no hay poder en la cruz. Y seguimos viviendo. Muchas cosas y el tabaco no es la que más te cuesta. Nada te debe de costar, bueno, te puede costar, pero en Cristo hay poder para romper lo que sea. Y simplemente si te dispone, como decíamos, tienes un reto grande, te va a costar un gran sacrificio. ¿Cuál es? Insistir, orar. Yo he visto personas venir incluso de problemas y eso fue una amiga de Yocasta, que no hace falta mencionar el nombre, que la conocemos los dos, venir de una vida de prostitución. ¿Y sabes qué tuvo que hacer ella para dejar esto? Dice, me voy a la iglesia todos los días en la noche a orar y el Señor la libertó de las drogas, cosas así. Que un sitio... Y también hizo una cosa que dijiste el domingo, que rompió, o sea, hizo una cosa diferente, porque siempre hacía lo mismo y la consecuencia era la misma. Rompió también su círculo, su círculo vicioso. Exacto. Es como meterte en la iglesia con los hermanos, con unas vacaciones y no poder fumar. Quitarte el tabaco y no poder fumar. Todo lo que sea se puede. Y lo que no dejes de hacer siendo cristiano es porque no te lo has propuesto. Si buscas a Dios y te metes con Dios, se puede dejar. Si te metes con Dios, el Señor rompe las cadenas. Y si no puedes, muy bien lo que ha dicho Moni, si tienes un problema y no puedes sola, pide ayuda, que te acompañamos y vamos contigo, pero en el nombre de Cristo no hay ataduras que se puedan romper. Creerlo y decir también todo lo
puedo en Cristo Cristo que me fortalece, ¿no? Claro. Porque es poner En la mano del Señor. Hay mucha gente Creer que la palabra. Hay un audio de testimonio que... Cosas Hay enormes. una la Amén. iglesia de Mari, voy a decir quién es, también, y estoy más liberadito de que estaba un hombre que ha fumado y que mira, gloria a Dios, ya llevo 12 años que no fumo. Pero Amén. también, pero mira, yo un hombre que es verdad majísimo, pero mira, yo también soy majísima, no, es verdad, no esto, pero el tabaco me lleva... Amén. Bueno, vamos, seguimos, no te preocupes, Carla, que ya luego tratamos el tema, pero es lo que tiene que quedar constancia. Si te metes con Dios, vas a vivir una vida en abundancia, sana y llena de la presencia del Señor. Y sin tabaco. Y sin tabaco. Sin tabaco, así. Y cuando hablo si te metes, lo digo en una forma alegórica, o sea, general. Si te metes, si nos metemos, o sea, que es para todos nosotros, no me estoy enfocando en ti. Es un problema que hay, claro. Vale, entonces vamos a la parte donde dice aquí, que no hemos pasado a los otros versículos, aunque donde está la mayor fuerza es este, y en el 23. Pero aquí hay algo que menciona, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivís en el mundo os sometéis a preceptos. Esta palabra preceptos es lo mismo que dogmas. Dogmas, tradiciones y cosas por el estilo, que es lo que luego se está mencionando. Esto implica una norma legal que hace más énfasis en la norma en sí misma que en ninguna otra cosa, o sea, hacer más énfasis en lo que tú estás haciendo que más en el resultado. ¿Qué resultado te puede traer para Dios lo que estás haciendo? Nada, pues una norma que estás enfocado más en lo que estás haciendo que en el resultado. Y puede que probablemente tú tengas un dogma. A veces decimos no, que el dogma de las velas, pero puede que nosotros como cristianos estemos haciendo cosas que espiritualmente no nos estén trayendo ningún resultado. Entonces pudiéramos revisar también nuestras vidas para no irnos solamente al extremo de decir no tengo nada que esté haciendo porque no prendo una vela, no hago esto, no hago lo otro, pero puede de que tengamos internamente para nosotros mismos cosas que no nos están trayendo resultados. Vamos a ver para esto, para ir, porque le traje algo que mencioné el otro día que no lo acordé, dije, ahora lo busco y lo investigo, que lo mencioné, así lo pongo. Y vamos a ver Mateo 15 del 1 al 20 para ver la parte de los mandamientos. Mateo 15 del 1 al 20 y para ver parte, bueno, de mandamientos no, sino de cosas de hombres, que fue lo que hicieron los fariseos. ¿Lo tienen todos? Dicen amén. ¿Quién lo quiere leer? Si no, lo leo yo, si están tímidos. Mateo 20, ¿cuánto? Mateo 15, del 1 al 20. Vale, podemos leer cada uno. Un poquito, ¿verdad? Así está bien larguito. 4 versículos, 5 personas. ¿Sí? Empezamos así. Sí. ¿Quién comienza? Tú, vale. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irrepresiblemente. ¿Sigo? Sí, claro. Sí, Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre, a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar. No te preocupes, vas bien, no te preocupes, sigue, no te preocupes, Moni. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre, a su madre, es mi ofrenda a Dios con todo aquello que pudiera ayudarte, y no lo ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invadido el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Amén. Sigue. ¿Sí? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, todo
que no plantó mi Padre Celestial será desraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Está bien, déjalo hasta ahí, no te preocupes. Sí, ya lo demás, pero realmente lo esencial está en los primeros versículos. Aquí lo que quería traer a colación, hablando de mandamientos y de cosas impuestas por el hombre, que fue lo que, no sé si se acuerdan que pregunté, porque había una lista de tradiciones que habían hecho los fariseos, y esto tenía un nombre porque se convirtió en un libro, en algo. Te encontré algo que lo dejo a escrutinio porque alguien parece que las contó, yo nunca les he contado, pero dicen que los mandamientos originales, o sea, todas las leyes eran 613. Esto yo lo dejo al escrutinio porque yo no lo he contado uno por uno para decir es así. Ahora, sí sabía de que la Mishnah, así se llama lo que los fariseos, y así ya nos acordamos todos, porque lo había escuchado, pero se llama Mishnah, fue lo que los fariseos agregaron a los mandamientos de Moisés. O sea que todavía eran estos 613, si eran así, habían, creo que eran 1000 y pico. A ver si, creo que lo tengo aquí. Dice, no eran válidos porque ellos se lo inventaron. Era una tradición oral de comentarios sobre la ley mosaica, o sea aquello, que introdujo reglas adicionales hechas por el hombre, que construyeron incluso una valla alrededor de la ley mosaica para que la gente ni siquiera se acercase a romper los mandamientos de Dios. O sea, era peor. Si la gente no podía cumplir los mandamientos, estos cercaban para que tú ni siquiera pudieras llegar a ellos. Por eso incluso literalmente aquí dice en el verso 2 de lo que hemos leído, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Se estaba refiriendo a la Mishnah, a esta tradición que los fariseos habían impuesto y habían hecho. No se estaba refiriendo directamente a la ley de Moisés, sino a esta Mishnah de tradiciones. O sea que vaya tela de que los fariseos en su afán de agradar a Dios, porque era un celo santo, por decirlo así, pues todavía agregaron más y pusieron cargas pesadas, como Jesús le dijo, ustedes agregan cargas más pesadas de las que ya están. Y esto se llamaba de esta forma. Creo que eran 1000, debí de buscar la cantidad, pero eran unas 1000 y pico de leyes. Imagínate, aparte de estas 600 y pico. Era fuerte. Y muy absurda, cosas así tan rarísimas como esto del asunto de las tradiciones. El comentarista, vuelvo otra vez, lo digo, Lightfoot, se escribe L-I-H-G Foot, lo pueden luego buscar, es realmente muy conservador, es muy bueno. Dice en Marcos 7:19 se hace énfasis en las palabras del Señor, que prácticamente declaró limpio todo alimento. Marcos 7:39, todo lo que los alimentos declarándolo. Pero la parte importante sobre este pequeño trozo que él comenta, dice, relaciona estas ordenanzas con las prácticas condenadas en la denuncia profética de Isaías 29:13, que es donde dice, y lo acabamos de leer, no sé si me han entendido un poquito rápido, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, aquí realmente estaba pasando, no esto, pero era cuidar a la iglesia de que esto pudiera suceder, de que las tradiciones, la falsa humildad, ¿se acuerdan cuando hablamos de esa falsa humildad? Que todo esto va conjuntamente, porque es ese ritual del cuerpo para aparentar, para decir soy un siervo de Dios, que nos hemos topado todos, yo creo, con gente así, que a través de la apariencia es como quieren demostrar de que aman a Dios, de que le sirven, y es el cuidado que debemos de tener, porque cuando esto comienza, nos estamos convirtiendo en un pueblo que de labios hablamos, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Yo creo que lo he mencionado en algún momento, porque hay cosas como que se te quedan. Hay una enseñanza siempre que se me queda que dice que Dios al humilde mira de cerca y al altivo de lejos. Y para mí eso era chocante, porque para Dios no hay ni cercanía ni lejanía, está en todas partes. No sé si entienden como yo me lo pensaba. Pero ese es el que decide alejarse. No sé si antiguo, ¿no? Exactamente. Y es lo que nos aleja. Entonces así pasa con este texto de que nos alejamos. Yo me hacía una pregunta, y eso realmente lo dejo para nosotros porque yo me la hacía, porque podemos nosotros caer y hay que tener mucho cuidado. Acuérdense que este es el matiz. Un cristiano de apariencia, ¿cómo es? ¿Cómo sería?
de apariencia. De apariencia, exacto, de que entrando en este contexto, ¿verdad? Hay que- Eso mismo sería de apariencia, sí, pero Depende del país. exacto. En mi país van de traje, Ah, con la Biblia bajo la mano, ah, cuando van al culto. Y luego cuando vuelve a una apariencia a la mujer, cada vez que vengan. exacto. Porque En mi ya país, tiene que ser por su hecho, que fluya. exacto, el Que tú, fruto. el Jimmy, que sea como es en todos los sitios, que fluya, que tire más a lo espiritual que a lo carnal. Así es, así es. En mi país, pues también sería muy parecido al tuyo. Por ejemplo, las mujeres usarían falda hasta abajo y la manga hasta aquí, el cuello hasta aquí. Y entonces, Y el pelo hasta... y el pelo hasta abajo. Y así también dicen que tienen la lengua hasta abajo, bien larga, porque a veces andan así bien cuidadas, pero en la casa no ven. Son chismosas son estas las que son de apariencia. Vamos al verso 23 para que vayamos terminando. ¿Sí? Y ya. ¿Es de Mateo 23? No, de Colosenses 2:23, nuestro último versículo. Bueno, dice, hemos leído, no hemos leído el 21, creo que creo que lo hemos tratado parte ahí. No manejes, hablando de las tradiciones que no hemos entrado, y con conformidad como a mandamientos, pues por eso leímos la parte de los mandamientos de los fariseos y doctrinas de hombres, que era lo mismo que ellos habían hecho, poner doctrinas y mandamientos de hombres, cosas que todas se destruyen en el uso. Entonces, tales cosas, dice, refiriéndose a estos mandamientos, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. A esto aquí, como dice, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Y aquí sí se estaba refiriendo a ese culto o a esa parte, pues a lo que a mí realmente me quedaría con cierta, y lo digo sin ningún problema, porque algunos se basan en ese culto o esa reverencia a los ángeles. Pero aquí creo que para mí, particularmente yo, se refiere a ese culto de lo que tiene que ver con la parte de la búsqueda de esa vida piadosa, que es lo que habla Romanos 12 del 1 al 2, donde dice que es vuestro culto racional, ¿sí? O sea, tu vida delante del Señor, tu forma de cómo tú andas. No voy a entrar en mucho detalle, lo voy a dejar ahí para incluso luego debatirlo, porque no quise entrar en posiciones, pero particularmente yo sí entiendo de qué se refiere a esta parte. Algunos dicen que es culto a los ángeles. Yo creo que tiene que ver con el culto racional que se menciona en Romanos 12, 1 y 2, que es vuestro culto, presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, etcétera, etcétera, que es vuestro culto racional, vuestra forma de estar delante del Señor. Entonces, aquí se está mencionando ya la parte del trato del cuerpo, que la mencioné incluso el domingo, que eso era lo que se llamaba el ascetismo, o todavía todos conocemos, que es la flagelación, y esto también era parte, ¿por qué? Porque todo esto viene de aquí, o de ese entonces, refiriéndome a la iglesia tradicional, donde era necesario pues maltratar el cuerpo, bajar y tener ese sentido de piedad, de sacrificio, porque si tu salvación no es ahora, como hemos leído, y será luego, pues hay que entrar en cierto trato de humillación, y esto no tiene nada que ver con lo que hablamos el domingo, de que sí, de una forma sana delante del Señor, pues tener una vida de búsqueda y de consagración, y de que el ayuno no es una forma de tu flagelarte, en sí, no lo es. Si tú piensas que es eso, entonces estás cayendo en esta posición. Claro, era paganismo. ¿Eh? El paganismo Exacto. de Elías cuando fue a hacer sacrificio desde que estos se cortaban. Exactamente. Se hacían daños para Impresionar a Dios. Amén. Así es. Así, entonces todo esto va conjuntamente y eran prácticas paganas y estaban tratando de meterse en Colosenses. El ayuno es más que tú afligir el alma, como les dijimos, es una humillación espiritual para tú buscar del Señor, para tú, como ya vimos, y no voy a nuevamente. Pero Jesús dejó incluso habló sobre el ayuno, de cómo tenía que ser, incluso habló de las limosnas, y eso lo vemos en Mateo 6. Y quiero que vayan conmigo. De qué forma un cristiano pues debe de hacer algo y cómo debe de hacerlo delante del Señor. ¿Y para qué es? Si hubiera algo de algún trato. Que te laven la cara para que nadie te lo toque. Mateo 6. De todas maneras, con el ejemplo del ascetismo. Ajá, sí, ascetismo, sí. La Iglesia Católica, bueno, creo que eran los misóginos, si no me equivoco,
eran los que mediante el ayuno y mediante la flagelación, etc., llegaban a estados místicos. Es verdad, es correcto, Sí. ¿no? Porque lo que digo, buscaban eso, ¿no? Llegar a ese éxtasis. A ese éxtasis, ese nivel de claro. Loyola, Sí. en 1600 y pico, que fue el fundador de lo que conocemos hoy G12, el antiguo. Sí, es antiguo. Este sí que conocía personalmente a Cristo a través de infligirse solo cortes, golpes y Imagínate. y hizo el encuentro de esta época del G12 de un montón de sacerdotes, y ahí salió la orden dominicana, puede ser, o jesuita, una de estas, no me acuerdo cuál salió de este momento. Decía que conocían una relación superior de Cristo, que se manifestaba físico, Claro. cuando ellos se hacían daño. Entonces se hizo como una moda, de ahí se dio fuertemente el sacerdotismo. Sí, sí, sí. En el encuentro Yo- nosotros no lo hicimos. Pero... Yo creo que esto subliminalmente y sutilmente, pues de este asunto, ahora que mira, de verdad que no lo había relacionado, pero yo creo que muchos de los que estamos aquí tuvimos iglesia con esta enseñanza de encuentro, y yo lo digo literal, o sea, sin ningún problema. Y recuerdo que una de las cosas que hicieron en un encuentro fue poner a Jesucristo, y nos dijeron a todos, porque era un asunto así como de hipnoticismo, una cosa rarísima de todo este rollo de los encuentros, y nos pusieron ahí, bajen la cabeza, cierren todos los ojos, y pusieron una música así de tristeza, de dolor, y luego salió uno y se oían latigazos. Ese es Jesucristo que lo están lacerando. ¿Cómo te sientes tú? Y había gente gritando, ¡guay! ¡Guay! Gente llorando. Y yo estaba ahí y yo me sentía rarísimo, de verdad te lo digo, porque te llevan como... Era un asunto que después había que orar para todo. Señor, yo, líbrame de todo lo que pudo haber venido en ese momento. Pero te meten en un asunto así para que tú salgas de ahí, en teoría, pues más cerca del Señor. Y la idea era esto, de que tú te metieras con todo el dolor que Él pasó. Ahora sí es conocido. Era el lema del ahora. Pero te lo digo literalmente, que había gente llorando, como los mocos, no se le veía la cara de tanto que lloraron, malísimo. Gente gritando, que gritaban cuando le daban un latigazo, ¡ay! Sí, y gritaban, o sea, literalmente, para que vean de qué tenemos que cuidarnos. Porque todo esto del encuentro, esto es Iglesia Católica metida, disfrazada de protestantismo, con enseñanzas y tradiciones de todo esto. Y para eso son estos estudios, para que podamos ver y entender bíblicamente qué dice la Biblia sobre eso. Pues ya voy terminando. No hemos leído Mateo. Pues vamos a leerlo. Mateo 6, 2 y 3. No, Mateo 6, 2 y 3 y luego 16. Mateo 6, 2 y 3. Si quieren lo leo yo rapidito para que vayamos cerrando. Dice el verso 2: Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El 2 y el 3 dice: Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y el 16 y el 18 dicen: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya también tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea que el Señor estaba de acuerdo con el ayuno de esta forma. Una forma clandestina, una forma solamente con el Señor. Y de esta forma sí. Ahora, si lo cambiamos, como hemos dicho, para otra cosa, ya el ayuno ya no tiene su propósito, ya se pierde todo. ¿Sí? Miren, he tomado de Reina Valera la traducción, porque es importante para lo último ya que voy a decir. He tomado de Reina Valera la traducción 2015, que es la más actualizada. Hay otras versiones también que lo hacen así. Yo le voy a leer lo que dice el versículo 23, que cambia el final. Vayan a Colosenses para que lo puedan ir leyendo mientras yo leo la Reina Valera 2015. Y así ven la última parte, que es ya la que quiero traer a colación, del verso 23. La Reina Valera dice, 2015: De hecho, semejantes prácticas, refiriéndose a lo que ya vimos, ¿sí?, tienen reputación de ser sabias en una cierta religiosidad. O sea, que todo esto, ¿qué es? Religiosidad. No más. Dice: en la humillación y en el duro trato del cuerpo, que es lo que estamos hablando del ascetismo o la flagelación.
Pero la última parte es todavía más rica, porque aquí dice la última parte, a ver si me he perdido, aquí estoy, dice, que es lo que voy a leer, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, dice la traducción, pero la 2015 dice, pero no tiene ningún valor contra la sensualidad. Qué fuerte, ¿eh? Sí. O sea, que aquí está identificando incluso el pecado o la carnalidad del hombre, que por lo regular tiene que ver con esto de la sensualidad. Entonces, creo que he tomado algo, no sé si es mío, yo creo que no. En la última parte del versículo, lo leo, Pablo nos da la regla para evaluar las enseñanzas que se quieren tratar. Y dice, tiene valor para combatir la sensualidad, que fue lo que leímos. La versión antigua dice, los apetitos de la carne. Y cambia apetitos de la carne por sensualidad, que significa sars en el griego. Se entiende aquí la vida del hombre en cuanto no se halla en una correcta relación con Dios. O sea, estamos diciendo que los apetitos de la carne, la sensualidad, no anda conforme a lo que es una vida que agrada al Señor. Entonces, dice, la respuesta a esta pregunta es obvia, no tiene valor. Bueno, estoy leyendo, hay otras interpretaciones al traducirse esta frase como no tiene ningún valor. Otra traducción dice, ningún valor, dice, no tiene valor ninguno, sirve para cebar el amor propio. O sea, aquí lo invierte, sensualidad, apetitos de la carne, y lo cambia por amor propio a ti mismo. O sea, que estas cosas no te quitan el amor propio a ti mismo, exactamente, no te lo van a quitar. Estas cosas de la rigurosidad, de las flagelaciones, de la religiosidad, tú vas a seguir con tu ego, con tu cosa, igualito. Esto a la verdad tiene cierta cosa, tú lo ves, lo puedes ver, pero directamente no tiene ningún resultado. Yo busqué algunos versículos sobre la sensualidad y creo que o sobre las pasiones desordenadas, incluso que menciona la palabra de Dios, que cuando le manda a Timoteo, dice, huye de las pasiones desordenadas, de la sensualidad, de andar en la carnalidad. Pero hay uno muy interesante que está en 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Y ya terminamos. Y aquí hay una serie de exhortaciones donde nos está llamando a dejar esta vida sensual, esta vida de amor a sí mismo, esta vida de la carne. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, cómo nos movemos, cómo caminamos, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ese es el proceso que todo es la voluntad de Dios. Que caminemos ahí, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y aquí dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano. Son una serie de prácticas que está dando para que andemos en santidad. Dice que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios, ¿a qué? A inmundicia, sino a santificación. Pues no nos ha llamado, otra vez. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque se amaban. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Otra vez vuelve y da otro consejo. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis, ¿cómo? Honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esto es andar en santificación. Y aquí hay una serie de cosas que la palabra de Dios nos está dando para que andemos ¿cómo decir? En santidad, pero hay una palabra que quería decir, no es organizadamente. Ordenadamente, exactamente, orden. Esa es la gracia.
Muy bien. A ver si están aquí metidos. Si lo dicen era porque están metidos en el estudio. Amén. Pues bueno, aquí terminamos la parte del capítulo 2 con estas enseñanzas muy prácticas sobre la vida cristiana. Y bueno, yo espero de que